Hola mis queridos hermanos y amigos, saludos desde mi tierra alemana. Seguimos hoy con el tema de la revelación. Ya vimos la vez pasada que la revelación es realmente lo más esencial de la vida cristiana verdadera y bíblica, porque todo lo que tiene que ser verdad y realidad en nuestra vida y todo lo que vamos a vivir respecto al Evangelio nos tiene que ser revelado por Dios, por su Espíritu Santo, porque si no existe esta revelación directamente del Espíritu de Dios a mi espíritu humano, mi conocimiento se quedará como teórico, será un conocimiento que no tiene el poder para transformar ni a mí ni a los que yo quisiera ayudar en su caminar con Cristo. Por eso revelación es algo que se tiene que entender. Y la vez pasada ya vimos de que la revelación no es algo que nosotros podemos realmente provocar, no es algo que nosotros podemos producir. Revelación viene como un acto soberano de Dios. Él decide cuándo se revela, qué revela, a quién lo revela, cómo y cuándo, y todo eso está en la soberanía de Dios, y nosotros realmente no tenemos una mayor influencia sobre esta decisión divina. Sin embargo, la Biblia revela también que revelación es algo que necesitamos. En primer lugar, debemos orar para recibirla. En Efesios 1 vimos de que tenemos que orar, que Dios nos dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. No se puede conocer a Dios teóricamente, se tiene que encontrarse con Él, y eso es algo por lo cual debemos orar. Y esta oración implica la humildad necesaria porque no la podemos producir. Quiero nada más leer dos pasajes hoy para hacernos ver de que realmente la revelación es algo que viene directamente de Dios. Y hay en el libro de Gálatas un pasaje muy interesante del apóstol Pablo, donde él explica de cómo llegó realmente a entender el Evangelio, el cual él luego estaba proclamando. En Gálatas 1, versículo 11 y 12, leemos: «Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo». Es algo que dije la vez pasada. Revelación no es algo que se puede aprender. Revelación es algo que nos tiene que ser regalada de parte de Dios. Y entonces, este conocimiento revelado de Dios a mi corazón, a mi espíritu, eso es lo que es la base, el fundamento, el cimiento. Eso es la roca sobre la cual realmente mi fe está parada. Si mi fe está parada solamente encima de mi conocimiento teórico, de lo que he aprendido, de hombres, no es malo tener este aprendizaje, no es malo tener el conocimiento teórico, pero tenemos que admitir de que esto no es suficiente. Siempre será deficiente, incluso puede causar problemas como las que ya mencionamos, de que hay personas que se inflan por su conocimiento, por ejemplo, de la Biblia o de la teología, pero en la vida práctica son incapaces de reflejar realmente la naturaleza de Cristo, y de eso realmente estamos hablando. Otro pasaje que nos hace ver de que revelación toma lugar a nivel del espíritu y no del alma, o sea que al nivel espiritual y no a nivel del intelecto o del entendimiento o de la razón, es en 1 Corintios 2, y voy a leer a partir del versículo 6 al 14.
Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ya lo mencioné de que los príncipes mencionados aquí eran las autoridades religiosas, el sacerdocio, los teólogos, los escribas, y ellos tenían el conocimiento teórico de la venida del Mesías, porque los pasajes del Mesías en Isaías y en el Antiguo Testamento era de su conocimiento, pero no tenían la revelación de que Jesucristo era este Mesías y él caminaba frente a sus ojos. Les era ocultado, o sea que no podían verlo a pesar de su conocimiento. Y aquí hay una muestra clara de que el conocimiento nunca será suficiente, sino que se necesita la revelación de Dios, incluso para conocer a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Solo por revelación se dará, nunca por un aprendizaje a nivel del intelecto humano. Muy importante. Seguimos leyendo en 1 Corintios 2, versículo 9 ahora. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo ni vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y ahorita viene ya las glorias del Evangelio. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso los fariseos, los escribas, los sacerdotes del tiempo de Jesús, para ellos era locura de que Jesús haya dicho que soy el Hijo de Dios. Para ellos era blasfemia de que un hombre dijera que yo soy el Mesías. ¿Por qué? Porque trataban de entender la verdad de Dios a nivel de intelecto, a nivel de alma, y no podían ver la verdadera verdad porque no tenían revelación. Y por eso aquí se nota de que el Espíritu de Dios nos tiene que abrir los ojos del corazón o de nuestro espíritu para entender cualquier cosa del Evangelio. El hecho de que Dios me ama me tiene que ser revelado. No lo puedo alcanzar a comprender bien a nivel de cognitivo o del intelecto. En el versículo 14 hay un término muy interesante porque dice que el hombre natural no comprende las cosas que son del Espíritu de Dios. La palabra natural en el idioma griego del Nuevo Testamento es la palabra psychikos. Y psyche es la palabra griega para alma. O sea que aquí está diciendo que la persona que nada más se mueva a nivel de las facultades de su alma, su intelecto, sus emociones, su voluntad, su memoria, su razón, a este nivel dice que no podemos conocer la verdad ni de Dios, ni de Cristo, ni del Evangelio,
ni del nuevo nacimiento, ni de las cosas que realmente Dios nos ha dado. En el versículo 12 están mencionadas que si no sabemos por el Espíritu lo que Dios nos ha concedido, no vamos a poder entender todo lo que tenemos, este potencial inmenso que está dentro del cristiano. La Biblia dice de que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Quiere decir que si Cristo está en este cuerpo ahora, yo en este tiempo voy a tener la expectativa, debería esperar de que la manifestación de la presencia de Dios, su gloria, también se manifieste en y a través de mi vida. Pero si nada más lo comprendo teóricamente, me quedo como un espectador de un juego de fútbol. Me gusta todo lo que están haciendo los jugadores, pero no participo en el juego. Eso es lo que significa la palabra teoría en griego, ser un espectador. Pero nosotros queremos ser partícipes y participantes de la naturaleza divina, y eso se nos tiene que revelar a nivel del Espíritu Santo. Y aquí tenemos que humillarnos delante de Dios y decirle a Dios: Señor, yo entiendo de que mi razón tiene sus limitaciones. Aunque yo pueda aprender el idioma griego y hebreo y arameo y pueda memorizar toda la Biblia, si no tengo revelación de Dios, de nada me va a servir. Ahora, como ya dije la vez pasada, el conocimiento bíblico y el conocimiento sobre contextos históricos y todo eso no es malo, es una buena base, pero nunca puede sustituir la revelación. Y a base de un ejemplo, quiero tal vez hacernos entender de qué es la revelación, qué es la diferencia entre el conocimiento teórico y el conocimiento realmente que es el conocimiento a nivel de revelación de Jesucristo. Todos sabemos que nuestros coches o nuestros automóviles tienen motores, y son motores a base de gasolina o de diésel, la mayoría pues. Hoy ya empiezan a usar los eléctricos, pero hablemos de los coches que conocemos todos. Ahora, para que un automóvil se pueda mover, el motor tiene que estar bien en funcionamiento. El tanque tiene que contener por lo menos un poco de gasolina, preferiblemente esté lleno el tanque. Pero habiendo un motor funcional y habiendo un tanque lleno de gasolina, eso no mueve el carro. Pero ese es el preparativo que necesitamos. Y yo pienso de que respecto a la revelación, nosotros siempre deberíamos estar preparados, porque la revelación puede venir en cualquier momento. A mí, por ejemplo, me sucede muy a menudo de que Dios me revela por su Espíritu cosas cuando estoy enseñando, cuando estoy predicando. Y yo me quedo asombrado. Wow, ¿qué dije yo allá? Yo mismo me asombro de lo que sale de mi boca en este momento de una inspiración divina. O sea que no sabemos cuándo viene la revelación, pero podemos estar preparados para el momento. ¿Y cómo se prepara un motor? Bueno, al motor se tiene que dar su mantenimiento. El motor necesita aceite, y sabemos de que la Biblia habla del aceite del Espíritu Santo. Tenemos la responsabilidad de mantenernos llenos del Espíritu Santo. Efesios 5, 18 al 20 dice: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros en salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios en vuestros corazones, dando gracias. O sea que nosotros mismos lo tenemos en la boca, el grado de la llenura del Espíritu Santo que tenemos, y eso es el aceite que necesita el motor para su buen funcionamiento. Y el estar y mantenerse lleno del Espíritu Santo es una cosa que a nosotros nos toca hacerlo. Ese es el mantenimiento que le tenemos que dar a nuestro espíritu, hablando en lenguas,
cantando, hablando lo bueno, hablando lo correcto, hablando como dice, en salmos, en himnos, cánticos espirituales, hablando en agradecimiento, en lugar de decir todo está malo, decir gracias a Dios que hay soluciones también para corona, gracias a Dios que hay esperanza también más allá de la muerte. Gracias, acción de gracias. Con todo esto damos mantenimiento al motor dentro de nosotros, al espíritu dentro de nosotros, para que cuando venga la revelación, este motor pueda realmente funcionar bien. La otra cosa es mantener lleno el tanque. ¿Cómo podemos? Yo pienso que eso se refiere a estar lleno de la palabra de Dios. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Eso es una cosa de diligencia, llenarnos de la palabra. Yo acabo de publicar otra vez mi video sobre la necesidad de leer mucho en la Biblia. ¿Por qué? Porque leyendo la Biblia, aunque no la entendamos y aunque nuestra mente se queda sin fruto, leyendo la Biblia nosotros creamos una sensibilidad a lo que es espiritual, porque la Biblia fue escrita por el Espíritu Santo como autor realmente atrás de los humanos. Y si nosotros nos llenamos con sustancia espiritual, como es la palabra de Dios, nuestro espíritu recibe una sensibilización hacia escuchar la voz de Dios cuando Él se quiera revelar a nosotros. O sea que para recibir revelación necesitamos estar preparados. Y nos preparamos ¿cómo? Manteniendo nuestro nivel de llenura del Espíritu Santo lo más alto que podamos, porque depende de nosotros, y manteniendo nuestra mente llena de la palabra de Dios, eso también depende de nosotros. Y entonces, ¿qué se necesita para que un automóvil realmente arranque y se mueva? Se necesita la chispa. En un automóvil hay una bujía que produce una chispa cuando uno enciende el motor, y la chispa enciende la gasolina y con este fuego entonces empieza a mover el motor. Y esta chispa es la chispa de la revelación. Esta es la que tenemos que buscar y esperar. Para esta chispa tenemos que estar preparados, porque cuando viene esta chispa, las cosas se mueven y Dios nos puede usar, Dios nos puede cambiar, Dios nos puede hacer tantas cosas, Dios. Lo bueno es que cuando venga la chispa, y en el caso de la revelación no sabemos cuándo viene, pero sí podemos estar preparados para que cuando venga la chispa del Espíritu Santo nosotros estemos listos y preparados para hacer cualquier cosa con tal de avanzar el reino de Dios. Que Dios nos siga ayudando, porque revelación debe ser un tema para cada cristiano. ¿Cómo se revela Dios a ti? Averigua cómo oyes tú la voz de Dios. ¿Cómo te es fácil saber lo que Dios quiere de tu vida? Sé diligente en estas cosas, porque Dios sí quiere dar las chispas de revelación. Pero Dios está viendo también quién de nosotros está preparado a realmente recibir la chispa, con tal de que su nombre sea glorificado y nosotros tengamos la satisfacción de haber estado en la voluntad de Dios. Bendiciones a todos mis amigos y hermanos en todos los países donde me estén viendo.